Gracias por acompañarnos en el cuarto día del taller Sistema Modular Mosineti, una solución para crear una intranet comunitaria. El día de hoy vamos a iniciar con una conferencia a cargo del doctor Ernesto Cadena Muñoz, quien nos presenta criptografía ligera. El doctor Ernesto es ingeniero de telecomunicaciones bilingüe, es especialista en gestión de proyectos de ingeniería y en interventoría de proyectos, tiene un magíster en telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Es doctor en Ingeniería de Sistemas y Computación, con conocimientos y formación integral en gestión de proyectos de telecomunicaciones y sistemas, en capacidad de diseñar, poner en marcha, administrar y gestionar proyectos de investigación en campos como las comunicaciones ópticas, redes de datos, comunicaciones móviles, satélites y microondas, desarrollo de aplicaciones, entre otros. Adelante, doctor. Puede iniciar. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana por la invitación, al doctor Enrique Rodríguez de la Colina. Y pues en este espacio trabajaremos el tema de criptografía general y parte de criptografía ligera. Eh, yo soy docente de la Universidad Distrital Francisco C. de Caldas en Bogotá, Colombia. Digamos que lo que se busca cuando se intercambia información a través de cualquier red es que esa información esté segura. De hecho, uno de los objetivos siempre que se habla de seguridad es que haya confiabilidad, integridad, ¿cierto? Que la información siempre esté disponible, esté protegida. Hay normativas como la Ley de Protección de Datos que piden asegurar a cualquier empresa que va a tener un control sobre los datos que se transmiten para que estos no caigan en manos de terceros. Entonces, la criptografía es una herramienta que permite ocultar esa información con el objetivo de protegerla y preservarla. Eh, Sabemos que hay terceros que pueden estar escuchando la información que se transmite a través de nuestras redes de comunicaciones, ¿sí? Esto se ha dado en todo tipo de tecnología y al día de hoy, a pesar de que hayan herramientas criptográficas muy buenas, no hay un 100% de seguridad de que la información no pueda ser vulnerada. En ese orden de ideas, lo que tratamos es de poner mecanismos tan complejos para que le quede un poco más difícil, le tome más tiempo, sea más complejo poder llegar a nuestra información. ¿Listo? Normalmente para esta criptografía utilizamos metodologías y técnicas matemáticas. Siempre hay un algoritmo matemático detrás de todo esto. Em, y digamos que también se puede trabajar con estadística. Y en métodos modernos como la criptografía cuántica, pues se trata de cambiar y no trabajar tanto con la matemática, sino más bien con la física. Pero siempre hay una forma muy estructurada de proteger la información, de tal forma que solo el usuario final sea el que conoce esa información. Sabemos que enviar una información a través de Internet, a través de un celular, es un medio inseguro, es un canal inseguro porque cualquiera lo puede estar escuchando. Entonces, lo que tratamos de hacer es poner una herramienta de disfrazar esa información, de cambiarla, para que solo la pueda recuperar el usuario que tiene el interés y con el que me estoy comunicando realmente. Entonces, normalmente hablo de una comunicación punto a punto. Aquí para poner un ejemplo de esto, están algunos elementos de esa criptografía. Aquí hablamos de un texto, pero en general puede ser cualquier tipo de información lo que yo voy a enviar. Obviamente va a estar codificado. Em, Está ese emisor, que es el que quiere enviar la información, el receptor. Está el canal inseguro, que es donde debo cifrar mi texto. Está la clave, que debe ser conocida por los dos extremos. Entonces, tanto emisor como receptor deben conocer esa clave. Y
pues en el canal inseguro iría el texto cifrado mediante un algoritmo de cifrado y el oponente sería aquel tercero que está haciendo escucha de esa información y quiere recuperar el mensaje original. Si lo analizamos en términos históricos, esto se ha dado desde hace muchísimo tiempo y cobra importancia en la Segunda Guerra Mundial, cuando por allí con el código Enigma los nazis tenían un cifrado de la información y cuando por fin se pudo descifrar ese código, pues fue que tuvimos una ventaja allí contra los nazis porque pues teníamos los mensajes que estaban enviando. Entonces, esa información, sobre todo militar, se guarda con mucho reserva. En cualquier canal de comunicaciones, lo que tenemos nosotros en un cifrado clásico es una quíntupla, 5 elementos, donde tenemos un conjunto de posibles textos planos, todo lo que yo pueda transmitir. Pero recuerden, hablamos de un texto plano, pero en realidad yo puedo cifrar voz, cifrar video, cifrar lo que quiera que yo necesite enviar por medio de esta red. Tenemos ese, que es un conjunto finito de esos posibles textos cifrados. Tenemos la llave, que es el elemento, uno de los elementos fundamentales, y debe ser un conjunto finito entonces de posibles llaves que yo tenga allí. Y existe una regla para cifrar esa información. Entonces, si existe un algoritmo matemático para cifrar esa información, está el correspondiente algoritmo inverso que permite descifrar la información. Entonces, yo convierto mi texto plano en un texto cifrado y mediante la operación inversa, que sería el descifrado de esa información, convierto el texto cifrado en mi texto original. Para ello debo entonces conocer la llave y lo que ha pasado a través del tiempo, lo vamos a analizar, es que ha aumentado la complejidad de estos algoritmos. Cada vez los ponemos más pesados. Sin embargo, pues ello tiene ciertos inconvenientes y es cuando yo trabajo con información, por ejemplo, en tiempo real, o cuando los dispositivos donde quiero cifrar o descifrar la información son bastante limitados. Ejemplo de ello, los dispositivos que tenemos hoy en día de Internet de las cosas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar en general de criptografía y sobre el final o en la marcha vamos hablando de lo que es la criptografía ligera, criptografía liviana. Entonces, podemos hablar de una criptografía clásica por sustitución y por transposición y de una criptografía moderna que puede ser simétrica o asimétrica en bloques o en flujo de información. Esto es de manera general porque pues hay muchísimas más técnicas de cifrado, pero pues como introducción quiero comentarles estas. Por ejemplo, está el cifrado de corrimiento. El cifrado de corrimiento es una técnica donde yo tengo un alfabeto definido, bien sea en cualquier lenguaje, y lo que hago es una función matemática que permita coger esta información y cambiar ese mensaje original por otro que pueda ser cifrado y no pueda detectarse tan fácilmente. Con el tiempo, todo sistema finalmente es descifrado. Aquí tenemos un dicho que echa la ley, echa la trampa. Entonces, tan pronto sale un algoritmo descifrado complejo, siempre intentamos descifrarlo. Miren lo que pasa con las consolas de videojuegos. Ellas tienen un cifrado especial para que solo corran los juegos originales. Y unas horas después de que salen estas consolas, normalmente ya empiezan a darse esos ataques para descifrar los códigos y las llaves y poder correr allí unos juegos que no son originales, ¿sí? Entre otras cosas, lo mismo hacemos con la comunicación satelital, lo mismo hacemos con Internet, con la comunicación celular. Siempre hay un algoritmo descifrado y buscamos la forma de descifrarlo. ¿Listo? Siempre hay alguien a la escucha para que lo tengamos en cuenta. Siempre hay una forma de escuchar un canal y una red de comunicaciones. Y si estamos escuchando, lo único que necesitamos ahora es descifrar esa información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos trabajar con una función de corrimiento
donde simplemente tengo una llave llamada acá, eh, unas funciones que yo quiero cifrar o descifrar, llamadas X y Y, y tengo el módulo que viene a ser la cantidad de elementos que haya en el lenguaje. Por ejemplo, para el lenguaje inglés, el módulo es 26. Y entonces yo trabajo con ese módulo que en sí es el residuo. Si yo digo A módulo n, estoy trabajando con el residuo de dividir A sobre n. Esto es el algoritmo, pero desde un punto de vista más simple. Si yo digo, por ejemplo, que la llave es igual a 3, es lo que se llama el cifrado de César, que fue uno de los primeros en implementarse. Y simplemente es que si yo quiero transmitir una letra específica, hago un corrimiento y lo que transmito es otra letra. ¿Listo? Entonces, ya trabajando con la función específica, si tengo un cifrado de corrimiento con la llave igual a 5 y quiero transmitir el mensaje, por ejemplo, nos vemos el viernes, eh, lo que hago es coger el lenguaje desde la A a la Z, asignarle una numeración desde el 0 hasta el 25. Y entonces ahí es donde entra el juego del cifrado. ¿Cuál es el texto cifrado? Entonces, yo quiero transmitir la letra N. Si miro aquí el alfabeto, N es el número 13. Y la llave 5. Por lo tanto, la función matemática que yo implemento es 13 más 5, módulo 26, lo cual me da 18 módulo 26. Y esto en sí, después de realizar la operación, me da el número 18. O sea que lo que voy a transmitir en vez de la N es la S. Básicamente, lo que estoy haciendo es pararme aquí en la N y moverme 5 veces hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, en vez de la N, transmito la S. Esto se puede repetir para el mensaje y entonces en vez de transmitir en mi red, nos vemos el viernes, transmitiría STXAJRTX como parte de ese mensaje. Entonces, ese es el objetivo del cifrado. Ha sido una preocupación a lo largo del tiempo. Cuando empezó, por ejemplo, el tema de la aplicación WhatsApp, eh, siempre se ha tratado de poner estos sistemas criptográficos que aseguren la información, porque en determinado momento alguien puede entrar a mi base de datos, sobre todo que ahora permiten este acceso web, y entonces yo tengo que cifrar la información de acuerdo a una llave que es exclusiva para cada teléfono. Entonces siempre han trabajado en diferentes actualizaciones. Cada vez que se actualiza la aplicación van aplicando un método diferente de cifrado, una actualización allí. Las propiedades de ese criptosistema deben ser que pueden ser calculadas eficientemente y que esa llave no se pueda deducir del texto cifrado. Miren, cuando tenemos, por ejemplo, una red como Internet, podemos poner un programa como Wireshark y capturar todo lo que está pasando por Internet, absolutamente todo en ese equipo. Entonces, lo único que nos queda es ahora descifrar esa información que viene al interior, ¿sí? Entonces, la idea es que las llaves no vengan implícitas dentro de estos textos, ¿listo? Entonces, la seguridad de ese sistema criptográfico está en la dificultad de obtener esa llave. Y entonces, yo me imagino allí diferentes formas de intercambiar la llave para que solo la conozca los dos extremos. Entonces han aparecido a lo largo del tiempo diferentes elementos que permiten hacer esto tanto de manera simétrica como asimétrica. Y cada vez le vamos poniendo, como les digo, más complejidad. Este criptosistema de corrimiento que acabamos de ver es inseguro porque las claves que tenemos pueden ser basadas en el alfabeto 26 y entonces en promedio debo probar 13 claves para obtener la correcta. Entonces yo cogería ese dato que está cifrado y hago un corrimiento de 1, hago un corrimiento de 2 y entonces allí obtengo con 13 pruebas, obtengo finalmente esa clave. Es inseguro ante fuerza bruta. El ataque de fuerza bruta es que cuando encuentro una contraseña, un texto cifrado, empiezo a hacer pruebas y pruebas
hasta que finalmente llego a esa llave o a esa clave, ¿sí? Es como si cogiéramos el Wi-Fi y empezáramos a probar clave por clave. Obviamente esto lo hace es un dispositivo eh, programado con un ataque de fuerza bruta para que pruebe todas las claves posibles. Luego aparece algo que se llama el cifrado afín, que aquí lo que les quiero mostrar es que empieza a evolucionar. Ya depende de dos elementos, no solo depende de una llave básica, sino depende de A y B. Entonces la llave se forma de dos elementos. Entonces esos dos elementos, digamos que empiezan a depender uno del otro. Entonces allí calculo el inverso multiplicativo para poder descifrar la información. Ahorita vemos un ejemplo para que quede un poco más claro lo que estamos haciendo aquí. Sabemos que si multiplico un valor, una variable por su inverso multiplicativo, el resultado es 1. Entonces busco también que haya congruencia entre esos elementos. ¿Qué tengo que calcular? Yo ahora voy a depender de dos elementos que se llaman A y N, donde N pues ya sabemos que es el número de elementos de ese lenguaje y 17 va a ser el elemento que va a cifrar. Ahora, calculo el cociente, el máximo común divisor, y con ello hallo el otro número que en este caso sería el -3. Resolviendo esta operación matemática, obtengo el inverso y entonces, gracias a esta fórmula matemática, obtengo el número con el que calcularía el módulo para finalmente obtener el corrimiento. Este, si se dan cuenta, ya es un poco más complejo porque no es un corrimiento simple, sino va a depender de dos variables. ¿Cómo funciona realmente? Hay una llave, en este caso, número 7 y número 3. El texto plano es la palabra hola. De la misma función que veíamos anteriormente, la H vale 7, la O 14, la L 11 y la C. Entonces aplico el algoritmo que es AX más B módulo 26. Ya sabemos entonces que A es 7, que este elemento de aquí es el texto a cifrar, por lo tanto es 7, 14, 11 y 0, 7, 14, 11 y 0. Y el elemento B se calcula a partir del inverso, entonces aquí es el número 3. Si hago esta operación, entonces lo que se cifra, lo que se envía, va a ser A, X, C y D. Entonces, al tener esos elementos ya codificados con esta estructura que depende de dos variables, empiezo a ponerle un poquito más de complejidad y eso es lo que quiero que vayamos analizando. ¿Listo? Ahora, necesito descifrar la información y para descifrarla necesito conocer A y necesito conocer B. ¿Listo? Entonces, ya conociendo el texto que llegó cifrado a XCD, aplico el inverso con su fórmula aquí, el 15, el elemento a cifrar, -3 módulo 26, el inverso, y obtengo la palabra hola. Pero aunque este sistema sea sencillo, la complejidad sigue siendo descifrar la llave. Si yo no conozco que la llave está formada por el número 7 y el número 3, pues se va poniendo más complejo el tema de descifrar. ¿Listo? También aparece el cifrado de Villeneuve, donde se empiezan a poner unas palabras clave. Yo ya no hablo de un número, sino hablo de una palabra clave. Y entonces empiezo a cifrar esos mensajes como en un bloque de información que va a depender del tamaño de la clave. Entonces ya cifro M caracteres a la vez, donde ese M representa la longitud de la clave. Para ver un ejemplo de esto, si yo quiero enviar el texto, aprender es divertido, y mi clave, que ahora es una palabra, digamos que es cifrador, entonces veo cómo aquí realizo la operación de suma y a esa suma le ejecuto el módulo 26 nuevamente, depende del lenguaje en el que estemos trabajando. Y finalmente obtengo aquí un texto cifrado. Entonces, para descifrar esto hay dos formas. Una es a través de la matemática y hacer la operación inversa. Y la otra es esta tablita que me permite ubicarme y decir, por ejemplo,
Si yo lo que quiero cifrar es la P y quiero llegar a la I, entonces, ¿qué camino debo coger? Y si tengo el texto IX, entonces la palabra a descifrar es la P. O si tengo la A y la C, la palabra a cifrar es la C. Entonces, a través de esta tabla es una de las formas que puedo descifrar la información. Otra forma es utilizar métodos de permutación ya con una fórmula matemática que sigue dependiendo de esos 26 elementos del lenguaje, pero a través de permutaciones. Entonces, aquí este es base para los algoritmos más complejos que trabajamos hoy en día. Yo, por ejemplo, le digo aquí que me vale 6, pongo una clave de 6 números, un mensaje a transmitir, aprender es divertido, y entonces aquí pongo el mensaje, pongo la clave, y lo que me va a decir la clave es cómo voy a hacer el intercambio. Aquí hay un corrimiento, pero es una permutación. ¿Por qué? Porque aquí lo que me está diciendo es el mensaje, la palabra número 3, intercámbiela y mándela a la 1. Entonces, la R va a ocupar la primera posición. La palabra 5, envíela hacia la posición 2. Y entonces esta N viene aquí. Eso es hacer una permutación para hacer un cifrado de texto. Y aquí ya no es fácil, digamos que acceder a una clave de 6 números, donde cada uno de esos números va haciendo un corrimiento. Entonces, en la criptografía, cada vez le vamos poniendo más complejidad a los diferentes elementos. Ahora, nos dicen por allí, la efectividad del sistema depende de que el diseño permanezca en secreto. Dense cuenta, nuevamente pongo el código Enigma allí con la película que hay por allí disponible. Los invito a verla para ver cómo descifraron ese código Enigma. Eh, Cuando ya descifran nuestra información, no hay nada que hacer. Todos nuestros esfuerzos quedaron allí. Entonces, hay una forma de hacer lo que se llama criptoanálisis, y es si yo estoy enviando frases coherentes, esto aplica más que todo para texto y no para otro tipo de información, entonces me valgo de herramientas estadísticas, donde la estadística viene y me dice, venga, es que en inglés la letra más usada es la I con un porcentaje de 12.7%. Luego vienen estas. Ahora, si las agrupo en pareja, entonces armo diagramas, y los diagramas más comunes también representan un porcentaje de probabilidad. Entonces, de acuerdo a las probabilidades de ocurrencia de estos elementos y de los trigramas también, los trigramas más comunes de ING, ANGER, depende del idioma en el que estemos. Ahora yo hago el proceso inverso y digo, bueno, si yo quiero descifrar cierta información, pues empecemos a utilizar esa estadística. Si yo sé que la palabra más común es la E, pues entonces voy a coger ese texto cifrado y la palabra que sea más común, yo voy a intentar decir, voy a partir de la hipótesis de que esa palabra, de que esa letra, perdón, es la E. Entonces así, con cada idioma, puedo construir el modelo, incluyendo el español, y entonces tengo aquí un ejemplo de texto cifrado en inglés y empiezo a utilizar diferentes métodos, bien sea a través de la matemática o la estadística, como les acabo de explicar. A través de la matemática, pues calculo el máximo común divisor de diferentes números, monto allí unas hipótesis, planteo unas hipótesis y miro el resultado final para ver si es coherente. Finalmente, después de una serie de ensayos, llego al texto descifrado y por lo tanto allí puedo afirmar que mediante un algoritmo conocido, pues obtengo ese resultado. Ahora, no siempre es tan fácil. A veces no sabemos, no tenemos ni idea de cómo llegar a esas claves, y entonces intercepto simplemente un texto cifrado y empiezo a mirar cómo descifro la información. Entonces miro las probabilidades de frecuencia de las letras en cada lenguaje que yo trabaje, y allí
empiezo a probar los trigramas, los digramas y finalmente cada una de las letras. Planteo una hipótesis y empiezo a sacar pequeñas partes de la información. Empiezo a descifrar ese texto parcialmente, por tramos. Y ya después de una serie de iteraciones, esto permite encontrar el mensaje y rellenarlo más fácilmente a través de la estadística. Aquí tenemos el texto original que fue cifrado finalmente. Ahora, estos sistemas de cifrado evolucionan y lo que quiero que tengamos en cuenta es lo siguiente. Yo lo voy poniendo más complejo. Voy poniendo mis llaves, ahorita lo vamos a ver, más complejas. El problema es que en Internet de las cosas o con dispositivos que no tengan mucha capacidad, mucho procesador, mucha memoria, esto va a traerme líos. Ahora, si trabajo con aplicaciones que tengan tiempo real, como la voz y el video, no siempre voy a tener la opción de codificar. Cuando ustedes tengan la posibilidad, miren un texto, eh, a través de internet hagan una captura de información que vean en el protocolo ZIP y ustedes se darán cuenta que simplemente no tiene cifrado. ¿Mm? Yo reproduzco lo que sea que se haya enviado, sea un mensaje de voz o audio, a través del protocolo ZIP, porque no hay tiempo, al ser un servicio de tiempo real, que necesita allí unos requerimientos especiales, no hay tiempo para cifrar la información y se envía en bruto. Entonces, eso nos obliga a analizar en los servicios que tenemos de telecomunicaciones qué tipo de cifrado estamos utilizando. Y el objetivo en estos sistemas es entonces manejar una relación entre complejidad y seguridad para tener estos algoritmos que sean más livianos, pero eficientes y no dejar esta información al aire. Hablamos entonces de un cifrado de bloques en diferentes etapas. Hablamos del cifrado DES que tiene 16 etapas y quiero que analicemos aquí cómo funciona. Primero hago una permutación. Ya vimos que al hacer una permutación empiezo a ponerle, digamos que trabas a esa persona que quiere recuperar el mensaje. Y aquí viene lo realmente interesante. Nuestra llave se convierte en una llave de 56 bits, lo que me va a permitir crear 16 subllaves de 48 bits cada una. ¿Listo? Y cada vez, entonces, que yo llego aquí con mis datos de 64 bits originales, voy a aplicar el algoritmo de cifrado de 48 bits y eso hace que el resultado empiece, o sea, el texto que hay allí empieza a permutar, empieza a moverse y lo hace de acuerdo a la llave planteada de 16 bits y ahora aparte de todo eso lo hace 16 veces, ¿no? Luego hace un intercambio entre los bits menos significativos y más significativos, parte intercambia los nibbles y hace una permutación final. Créanme que es ya un algoritmo de este tipo, si uno lo coge e intenta volver en estas etapas, esto ya no se puede hacer a través de un criptoanálisis sencillo y requiero realmente una herramienta mucho más compleja. Ya no lo puedo hacer con estadística tampoco, necesito conocer las llaves. Entonces, el juego de la criptografía se convierte en poner las llaves más complejas. Estas son las permutaciones, esta es la permutación inicial y final que hace y entonces vemos cómo intercambian los datos que yo estoy enviando, sí de una manera organizada, porque al final de cuentas yo tengo que, cuando conozca la llave, tengo que volver a esa información original. Entonces allí se hacen unos corrimientos, aparte se aplican unas funciones XOR a nivel de las llaves para ir permutando esta información y estos procesos normalmente sufren allí a nivel interno una expansión y una compresión. Entonces se va volviendo mucho más complejo este tema. Se expande, aparte los bits, se permutan, vuelve y se hace la misma operación 16 veces en este algoritmo que se llama 3DES. Perdón. Ahora, aparecen algoritmos mucho más complejos y yo puedo tener, por ejemplo, el triple DES,
que ahora, miren lo que hace aquí, hace un cifrado de tipo DES como el que acabamos de ver y al resultado no lo cifra, sino lo descifra. Entonces hace el proceso inverso, lo cual no va a tener sentido en ese momento. Y luego a la salida de ese descifrado, vuelve y lo cifra. Entonces tenemos una triple combinación de cifrado y descifrado, lo cual va poniendo más complejo el poder recuperar esta información. Luego aparecen sistemas como ICE que van poniendo la clave con más longitud. Entonces, miren, aquí hablamos de una AES de 128 bits, de 192 bits, de 256 bits. Y esto lo puedo volver tan complejo como yo quiera. Y de acuerdo a esa longitud viene el número de etapas de cifrado de la información. Lo que quiero mostrarles aquí es que yo puedo hacer mi algoritmo de cifrado tan complejo como yo lo quiera hacer. Y si yo no tengo problemas de tiempo, si tengo servicios que sean servicios que no son de tiempo real, aplico los algoritmos con la mayor cantidad de longitud para garantizar más complejidad. Pero digamos que eso no es tan sencillo. Le pongo más complejidad al asunto, pero miren a lo que llegamos finalmente. Cuando hablamos de esa criptografía liviana, tenemos que hacer una relación entre seguridad, costo y rendimiento. Entonces, si yo quiero más rendimiento, necesito bajarle el número de vueltas o el número de veces que se cifra la información. Entonces, normalmente hoy conocemos que con 16 rondas es una buena aproximación a tener rendimiento, pero si tengo 48, lo que sacrifico es el rendimiento, pero mejora la seguridad. Lo mismo aquí, el costo, digamos que más a nivel computacional, de tener 56 bits, una clave básica, es bajo, pero la seguridad también es baja. Si yo quiero más seguridad, debo incrementar el número de bits. Entonces, cuando hablo de criptografía liviana, tengo que encontrar una relación entre la arquitectura, el costo, el rendimiento y la seguridad. Entonces, si yo no tengo problemas de máquina, tengo la suficiente capacidad computacional y demás, me voy con un algoritmo, digamos que tenga 256 bits y 48 rondas, ¿sí? Em, pero si yo voy a implementar esto en un dispositivo IoT, en un dispositivo que tenga baja capacidad, pues esto ya tengo que empezar a sacrificar costo, rendimiento o seguridad. Algo tengo que sacrificar y esto es lo que busca la criptografía liviana, hacer digamos que un manejo de estas variables para implementar en diferentes eh, tipos de tecnologías. Hay muchos algoritmos de criptografía liviana, pero lo que buscamos, por ejemplo, es bajar de 256 bits a 56 bits, bajar de rondas de 48 rondas a 16, y esto hace que la memoria que necesite ya no sea del orden de gigabytes, sino del orden de kilobytes, y la velocidad de procesamiento ya no sea del orden de gigahertz, sino del orden de los kilohertz. Entonces allí es un doble trabajo porque cada vez que se crea un algoritmo de descifrado de la información, siempre aparece ese atacante que a través de criptoanálisis, a través de matemática, de estadística o simplemente a veces de ingeniería social, trata de descifrar esa información. ¿Listo? Esto es, digamos que en general lo que les quería mostrar en esta ponencia. Les agradezco por su invitación y quedo atento a las preguntas que surjan. Muchas gracias, Ernesto, por tu presentación, muy clara. Sabemos que hay que tener a lo mejor alguna base matemática para la parte de criptografía. Sin embargo, ¿cómo nos podrías resumir de lo que viste hoy para nuestra audiencia y público en general? ¿Cómo aplicar la criptografía o cómo empezar, cómo se podrían empezar a involucrar en el estudio de la criptografía todos aquellos que estén interesados?
Perfecto. Digamos que si bien hay una base matemática, nos damos cuenta que los algoritmos iniciales simplemente son por corrimiento. Entonces, una buena aproximación a este método de cifrado es empezar a trabajar con estos algoritmos de corrimiento. También, no lo menciono por temas de tiempo, pero hay un tema que gusta mucho y lo lleva a uno a involucrarse en esto, y es el tema de la esteganografía, y es ocultar información. Allí ya no es tanto cifrarla, sino ocultar nuestra información en una imagen, en un video o en un archivo de audio. Entonces, son herramientas que están disponibles, que no tienen mucha complejidad tal vez, y son sumamente útiles, porque allí podríamos estar enviando correos a nuestros colegas con información que esté allí oculta y que solo a través del algoritmo de cifrado solo los dos podríamos conocer. Entonces es un tema bastante interesante. Y pues de ahí ya pasar de los algoritmos de corrimiento y de permutación a sistemas simétricos y asimétricos. Estos ya vienen por defecto la forma de construirlos en sistemas operativos como Linux. Entonces yo puedo empezar a hacer allí prácticas y ponerlo tan complejo como yo quiera verlo. Muy bien. Ahora, en cuanto a la complejidad, me parece que hay algunas preguntas en YouTube. Dicen, ¿los algoritmos son tardados? ¿Podríamos hablar en términos de tiempo o más bien en poder computacional? Listo. Digamos que dependiendo de la cantidad de elementos o la cantidad de bits que yo empiece a manejar, la cantidad de bloques, el tipo de cifrado que yo empiece a involucrar, esto lleva, como ya lo decía hace poco, una matemática por detrás, unas operaciones matemáticas de cálculos de residuos, de multiplicaciones, de divisiones, de permutaciones. Entonces, la complejidad computacional es el número de operaciones que debe hacer para cifrarse la información y luego para descifrarse. Entonces, hagamos de cuenta que en este momento nuestra voz, lo que yo les estoy transmitiendo a ustedes, tuviera un cifrado complejo. En este momento les puedo decir que el cifrado es muy liviano o inexistente para hacer que esta información en tiempo real fluya. Pero si el equipo necesita empezar a correr estos algoritmos y hacer todas estas operaciones matemáticas para enviar cada datagrama de información de mi voz, allí es donde se empieza a poner un poco lento el sistema, necesita tiempo, y entonces aparecen retardos, aparece jitter, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que se da allí con respecto a tiempo y con respecto a complejidad computacional. Si no tenemos problema con el equipo, o sea, si tenemos una computadora o un celular de gama media, gama alta, pues no tendríamos inconvenientes. Pero aparecen los dispositivos, por ejemplo, de IoT, donde están limitados en memoria, en procesamiento y en capacidad de transmisión de información. Entonces allí se complica un poco y buscamos más bien estos algoritmos de criptografía liviana. ¿Listo? Muy bien, también tenemos otras preguntas. Dice, buenas tardes, doctor. Tengo 3 preguntas. ¿El cifrado César se usa en la actualidad? La segunda pregunta, ¿se pueden tener más de un valor para A elevada a la -1? Y en el método de transformación afín. Y la tercera, ¿qué es la integridad? Listo. Rápidamente, digamos que el cifrado César se utiliza para empezar a entender el movimiento de la criptografía en general, que es lo que se busca. Sin embargo, eso tan pronto se descifró hace muchísimos años, dejó de utilizarse y se empieza a cambiar por estos algoritmos de permutación, de corrimiento. Entonces, eso no se usa efectivamente en la actualidad. Hoy usamos algoritmos simétricos, asimétricos, usamos criptografía liviana, se está empezando a trabajar el tema de criptografía cuántica para que ya no dependamos ni siquiera de matemáticas, sino de la física y de las condiciones allí de los fotones. Entonces, efectivamente, eso ya no se usa. Para el método afín, digamos que a la -1 el inverso multiplicativo es una de las formas,
pero se trabaja más bien con transformaciones y permutaciones, así como lo veíamos en los métodos simétricos y asimétricos. Em, la integridad, para responder la tercera, digamos que cuando hablamos de seguridad, siempre hablamos de ese triángulo CIA, donde se habla de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, confidencialidad es que solo las personas que participan de la comunicación activa sean los que conozcan esa información y que justamente si hay un tercero que la escuche, no la entienda, no la pueda descifrar. La integridad como tal es que los datos estén completos cuando yo los consulte. Entonces, no le puede faltar un bit a mi información. Y la tercera es la disponibilidad, que es que mi información debe estar disponible cuando yo la necesite. De acuerdo a esos tres elementos se plantea todo lo que es seguridad de datos, seguridad de información, seguridad de redes, para cumplir esas tres características. ¿Listo? Entonces, eso sería para responderle al tercero. Muy bien, tenemos una más que es de Juan Valencia. Buena tarde, doctor. ¿Cuál debe ser la perspectiva respecto a la criptografía postcuántica para los dispositivos ligeros? Habla específicamente del IoT, o sea, del Internet de las cosas. Listo. Pues digamos que allí hay varias cosas. En la criptografía cuántica se empieza a explorar el funcionamiento de esos fotones para enviar las llaves. Y entonces se dice que cualquiera que intente escuchar estos mensajes que se envían por estos fotones ya cambiaría las propiedades del elemento. Entonces no sería una escucha transparente, sino que al final nos damos cuenta que alguien nos está atacando. Entonces, esa criptografía cuántica ha tenido pues ciertos inconvenientes en términos de implementación y demás, y ya ni siquiera habían acabado de sacar el concepto de criptografía cuántica y ya estaban mirando cómo atacarlo. Entonces estamos mirando cómo sacar por allá unas parejas de fotones para tratar de clonar esa información. Debido a esto aparece con ese concepto de criptografía postcuántica para ver cómo hago un sistema un poco más complejo, pero que dependa ya no de matemáticas, sino de la física. Porque el tema de la matemática ya lo hemos explorado y sabemos que finalmente podemos descifrar un mensaje a través de la matemática. El reto es ahora utilizar otras propiedades como las propiedades físicas de los elementos y por eso se habla allí de los quantums. Lastimosamente, para el tema de IoT no tiene tanta asociación en este momento, precisamente por las capacidades de estos dispositivos IoT. Son limitados en memoria, son limitados en capacidades de computación, son limitados en muchas cosas. Entonces allí, en este momento, poner un sistema óptico que trabaje las llaves sería mucho más complejo. Entonces, digamos que no sería esa solución, sino nos toca más bien lo que se está explorando es esta criptografía ligera o liviana, que sí pueda ser implementada en estos dispositivos, que ponga algo de complejidad, pero que permita hacer un seguimiento de nuestra información sin tanto retardo ni tanto jitter. Muy interesante, Ernesto. Hemos trabajado juntos en algunas pues, publicaciones con respecto a criptografía, etcétera, en algunos temas un poco más avanzados, pero aterrizándolo a la parte de intranet comunitaria, ¿cómo crees tú que se puede incorporar la criptografía en las intranets comunitarias? Y al mismo tiempo, si tienes algunas aplicaciones que ya se podrían utilizar, podríamos nosotros hacer el comercial de tenemos una aplicación para criptografía, hablaremos más tarde de ella en el taller, pero quizás tú conoces otras herramientas que ya se podrían implementar dentro de una intranet en lugares donde todavía no hay internet o empieza el desarrollo de la conectividad digital. Bueno, doctor, gracias por la pregunta. Digamos que ya pensando en la intranet comunitaria, pues allí vamos a depender para el mecanismo de criptografía a utilizar,
Dependemos del tipo de servicio que vayamos a tener allí, ¿sí? Si son servicios que dependan de tiempo real, como voz, como video, es más aconsejable trabajar sobre criptografía ligera. Justamente en este momento estamos con unos chicos trabajando en cómo instalar estos algoritmos de criptografía ligera en dispositivos como cámaras de tipo cámaras IP. Entonces estamos mirando cómo se cifra esa información de video para que no tenga tantas pérdidas dentro de un sistema. Ahora, si lo que se van a compartir son datos en esa intranet comunitaria, sí se pueden poner herramientas mucho más complejas, pero en todo caso sí debe planearse muy bien la implementación de algoritmos de cifrado, de criptografía, porque allí de todas maneras hay información que puede ser sensible, datos que cualquiera en la intranet puede estar escuchando y que puede hacer un uso que no sea tan adecuado de ellos. Entonces, allí sí sería aconsejable utilizar algoritmos, bien sea simétricos, asimétricos, tan complejo como lo queramos. Aplicativos como tal, en este momento, digamos que estamos estamos realmente implementando los algoritmos nosotros. Entonces, ahorita sí no tendría presente estos elementos. Muy bien. Hay otra pregunta que viene de Facebook. Nos dice, buenas tardes, doctor. ¿Cuáles son las bases matemáticas básicas para iniciar en el estudio de la criptografía? Listo. Digamos que en un inicio podemos hablar de operaciones básicas como cálculos de máximo común divisor, cálculo de residuos, cálculo de funciones inversas, pero ya se va complicando y podemos ver permutaciones, empezar a trabajar elementos estadísticos, probabilidad de cálculo de algunas de las letras del lenguaje. Pero en sí no es una matemática tan compleja, porque lo que se vuelve complejo en sí ya después, con el tiempo, no es como tal las operaciones que tenga que hacer, sino la cantidad de operaciones que van a depender de la cifra y ya se convierte en un tema lógico. Entonces allí debo manejar muy bien el tema de las funciones, por ejemplo, XOR, que son clave en estos algoritmos. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. No, por el momento no. Pues un gusto, Ernesto, volver a conversar contigo. Muy interesante el tema. También, pues decirte que estás cordialmente invitado nuevamente a ir ahí a la UAM Iztapalapa para que trabajemos en conjunto en todo lo que estábamos haciendo de radio cognitivo y toda la parte de criptografía al respecto. Y también pensar en algunas aplicaciones para que puedan aplicarse en lo que es intranet comunitaria. Pero pues, no sé si tengas algún comentario más, si no, pues terminaríamos la transmisión. Y agradeciéndote, por supuesto, tu participación. Perfecto, doctor. No, pues reiterar, ¿no? El agradecimiento por la invitación al doctor Enrique Rodríguez, a su grupo de trabajo, y pues efectivamente allí estaremos trabajando en la UAM, allí estaremos desarrollando los proyectos que tenemos por allí pendientes, el de misión crítica, el de criptografía, el de la intranet comunitaria. Entonces seguiremos en contacto, doctor. Muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, un agradecimiento al doctor Ernesto